Bueno, seguimos por aquí, veo que no hay preguntas por aquí, así que sigo las que tengo en del correo electrónico. ¿Qué consejo me darías para abrir un local de hostelería? Madre mía, ¿qué consejo te daría para abrir un local de hostelería? Pues mira, lo primero y fundamental es que tengas formación, que seas un profesional o una profesional, que tengas conocimiento de lo que vas a hacer. Es decir, yo recuerdo que desde hace antiguamente y hoy en día alguna vez lo escuchas y a mí me ofende mucho, ¿no? El que no valía para otra cosa montaba un bar o le mandaban a trabajar de camarero. Y la hostelería es una profesión que hay que estudiar y que hay que conocer muchas cosas. Lo primero que tienes que saber para abrir un bar es tener conocimiento sobre el mundo de los negocios. Es decir, tienes que saber gestionar un establecimiento. Abrir un bar no es ponerse a servir cervezas o abrir refrescos. Abrir un bar lleva una gestión diaria, lleva una gestión económica, hay que tener un conocimiento de escandallos, de cómo sacar los márgenes comerciales a los productos, de los gastos que se van a tener, de los costes que tiene el día a día de un establecimiento. Por lo tanto, lo primero que te recomendaría es que tengas un conocimiento de empresa. Si vas a montar una empresa, tienes que tener un conocimiento de empresa. La mayor parte de la gente dice, no, ya contrato un asesor para eso. Error. El asesor te va a ayudar, te va a llevar la gestión, te va a tramitar ciertas cosas y va a tener un conocimiento técnico y administrativo. Pero tú tienes que saber tus obligaciones fiscales, tienes que saber el día a día, tienes que saber hacer los escandallos, tienes que saber hacer una factura, tienes que conocer los derechos que tienes como empresario y las obligaciones que tienes como empresario, etcétera, etcétera. Ese es el primer consejo que yo te daría si vas a abrir un local de hostelería. El segundo consejo que te daría es que tengas formación en el campo del que estamos trabajando. Es decir, que si eres cocinero, que realmente seas un profesional de la cocina y que tengas conocimiento sobre la otra parte, la parte de la barra. Y si no vas a poder, si no tienes conocimiento sobre la parte de la sala, asóciate con alguien que sí que lo tenga. Es el consejo que es el segundo consejo que yo te daría. Es decir, que si eres un profesional de la barra, tengas cierto conocimiento sobre la cocina o te asocies con alguien que lo tenga y al revés, ¿no? Es decir, que por lo tanto, primer consejo, tener ese conocimiento de empresa, de saber tus obligaciones, saber tus derechos y saber lo que tienes que hacer y por supuesto conocer, saber hacer una factura, etcétera, etcétera. Ese es el primero. Y el segundo, tener el conocimiento propio de lo que vas a trabajar. Eso es fundamental. A partir de ahí vienen un montón de cosas. ¿Qué tipo de establecimiento quiero montar? Pues en razón al tipo de establecimiento que quiera montar, sin lugar a dudas, tengo que hacer un pequeño estudio de mercado. Tengo que saber dónde me voy a situar, a qué público me quiero dirigir y si ese público está potencialmente en esa zona o en esa zona de influencia. Yo siempre digo lo mismo, si tú vas a abrir un establecimiento tienes que diferenciarte, tienes que ser distinto a los demás. Si tú abres un establecimiento de hostelería y ofreces lo mismo que ofrecen los demás y no le dices a nadie que estás ahí, levantas la persiana y venga, a ver si la gente entra aquí, ¿por qué van a entrar? ¿Porque tú eres el más guapo del barrio? Si yo ya soy cliente de otros sitios, puedo entrar el primer día para ver la curiosidad, pero realmente si no soy capaz de ofrecerle a un cliente, no soy capaz de ofrecerle algo distinto, ¿por qué va a cambiar? Por lo tanto, debemos de estudiar a qué tipo de público nos vamos a dirigir y en razón al tipo de público que nos vayamos a dirigir, preparar nuestra oferta. Quizás queremos dirigirnos a un público gourmet y estamos abriendo en un barrio humilde que no vamos a ser capaces de vender en él, que no vamos a ser capaces de llegar a ese público porque el público no va a ir a buscarte y ahí no lo tienes. O al revés, abres un establecimiento con unas características enfocadas a un público que no es el que potencialmente puedas tener en la zona en la que estás. Por lo tanto, hacer un pequeño estudio de mercado y ver qué tipo de establecimiento es el que quiero abrir y a qué público me voy a dirigir. Puedo hacerlo aquí y a partir de ahí construir una oferta adecuada a ese tipo de target que vamos a dirigirnos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ser inteligentes. Si vamos a tener una cocina, tengamos una cocina corta, muy de mercado, muy del día a día, muy de ir al mercado, de todos los días ofrecerle novedades al cliente. No tengamos esas cartas que había antiguamente en la hostelería y que de vez en cuando se ven por ahí en algunos establecimientos, cartas eternas, gigantes, en las que hay 8.000 productos, en los que esos productos se nos ponen malos, se nos acaban estropeando, tenemos que decir 1000 veces a un cliente que no hay una cosa. Hagamos cartas vivas. Hoy en día tenemos tecnología
para poder tener una carta en una tablet, en un código QR, en una web, en algo de esto, ¿no? Que nos permita, porque yo creo que lo primero que hay que hacer también es estar en Internet, ¿vale? Por lo tanto, podemos tener un código QR en el que el cliente tenga una carta viva, que tú simplemente desde tu ordenador, desde casa, cada día, o desde el propio trabajo, tengas un ordenador en la cocina que te permita ir cambiando esos platos, los vinos, las cervezas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora cuando Vinoble, yo estuve en un establecimiento de Jerez comiendo, que cuando queríamos tomar una manzanilla, tenían en la carta 7, 8, 9 manzanillas y pedí 3 y las 3 que pedí casualmente no las había. Entonces quiero decirte, tenemos que tener cartas vivas. La carta de vinos y la carta de cocina tiene que ser una carta pequeña, mediana, no tiene que ser una carta muy grande, lo que sí tiene que ser es una carta viva, que se actualice y que lo que tengamos, lo tengamos siempre vivo y lo tengamos en el momento. Por supuesto, un día de mucha gente puede acabarse un plato, eso es fantástico. Yo estoy encantado de que me digan que ese plato se ha terminado porque compramos en fresco. Porque es lo mejor que puede pasar. O sea, lo peor que puede tener un restaurante es que siempre lo tenga todo, porque seguramente es que no lo está vendiendo. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es siempre eso, que tenemos que lanzar una oferta adecuada al cliente que vamos a tener y sobre todo que sea una oferta viva, ¿vale? Es el consejo que daría. Resumiendo, conocer de empresa, es decir, saber en lo que te vas a meter, en el lío que te vas a meter. Para eso tienes que tener un conocimiento mínimo. La asesoría no se paga para que sepa por ti, sino que se paga para que aplique técnicamente, para que haga las declaraciones, etcétera, etcétera, pero tú tienes que saber tus obligaciones. Segundo, conocimiento técnico de la materia en la que vamos a trabajar, pero de todas. Si vamos a tener cocina y vamos a tener sala, necesitamos conocerlo todo. Y tercero, pensar en el mercado al que vamos a dirigirnos y por lo tanto hacer un estudio de mercado para saber si estamos escogiendo el sitio adecuado. Y finalmente nuestras cartas vivas, cartas que se renueven, que se muevan, que estén de forma continua vivas, que no tengamos muertos ahí, que los vinos se nos queden eternamente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese sería mi consejo o mis humildes consejos para que el establecimiento tenga éxito. Dice, ¿por qué hay que tener cartas si ahora es todo por email? Bueno, por email no diría yo, pero sí es todo digital, es decir, era lo que estaba diciendo. La carta no hay por qué tenerla físicamente. Yo tendría una carta digital con un código QR o algún sistema, si tienes económicamente y el tipo de público al que te vas a dirigir, puedes tener unos iPad o unas tablets en el establecimiento que puedas permitir pero sobre todo que tengas en el establecimiento una buena conexión a internet para que el cliente no tenga problemas a la hora de conectarse porque haya malas coberturas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí creo que las cartas tienen que ser digitales. Precisamente lo que decía, la carta tiene que estar viva y para eso tiene que ser digital. Si no es imposible, si la tenemos impresa, estamos tirando papel. Además es algo que, bueno, por ecología, por todo, yo hace muchos años que defiendo la carta digital. La carta digital te permite tenerla viva, te permite cambiarla al instante, diariamente, y simplemente la carta digital puede ser tu web. O una parte, si no quieres tener los precios públicos, cosa que me parece una chorrada, los precios pueden ser públicos, ¿qué te van a hacer? ¿Copiarte? Ojalá. El que copia es porque no tiene creatividad y el que te copia es porque realmente estás haciendo las cosas bien. Nadie copia al que hace las cosas mal. Por lo tanto, yo tendría la carta colgada en mi página web y un código QR o algún sistema que me permita que el cliente, cuando llega al establecimiento, la carta está ahí. Y esa carta poder actualizarla de forma diaria. Yo voy al mercado y compro este pescado, compro este queso, compro esta carne. Y hoy tengo esto porque es lo que tenía más fresco en el mercado. Y te estoy ofreciendo a ti como cliente de forma continua, te estoy ofreciendo el producto más fresco y de mejor calidad. Y tengo una carta mediana, no hace falta, y que se renueva de continuo. La gente no se aburre de ir a mi establecimiento a comer porque la estoy renovando de forma continua.